¿no? Aquí estamos con Julio César. Hola, qué gusto encontrarnos de nuevo y qué gusto conocerles a los nuevos. Hay varias familias que se están uniendo. Sí, estamos también aquí con Vero y tal vez esté ahí el Gabriel. Bueno, está la Vero, ok. Está también María José y Jimmy, que también son de nuestro equipo y nos están aquí acompañando. Entonces, no sé si, entonces ahí está el Jimmy, la María José, bueno, ya deben ir. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos nuevamente, bienvenidos y vamos entonces a empezar a grabar. Ya está grabando. Ahí está grabando. Bueno, a ver, lo primero que quería decirles es que, bueno, hay familias que estamos desde el inicio y algunas que se han incorporado incluso ahora en la mañana. Entonces, que recordarles que este programa o esta etapa de discernimiento es para seguirla a su propio ritmo y entonces están ahí en el Classroom todos los contenidos y todo lo que pueden ir trabajando en familia y de manera personal también. Y lo importante es que lo trabajen a conciencia, sin apuros y en familia, ¿no? Y que cuando puedan, pues, compartirlo con los demás, pues, genial. Yo por eso quiero también felicitarles a todos por el trabajo que están haciendo. Yo me he sentido como muy ilusionada y contenta cuando leo sus comentarios. Algunas personas me escriben directamente y a mí me alienta eso mucho también porque veo que lo están tomando con ilusión, como sabe decir el Jimmy, el discernimiento, o sea, si es que tu decisión te hace sentir como que mal y triste y todo, es que no es una buena decisión. La decisión tiene que ser tomada así con susto tal vez, pero paz, con ilusión, con ese sentimiento adentro, sí, de que está bien, ¿no? Entonces, eso, felicitarles y pedirles también que si pueden compartir sus reflexiones en los comentarios generales, pues bienvenidos. Hay gente que le da un poquito de pena, pero sus comentarios también siempre ayudan a las otras personas. Entonces, anímense y escríbanlas también por ahí, y no solamente directo, ¿no? Eso en general. De ahí que en esta reunión les voy a contar un poquito el orden del día. Vamos a compartirles un poquito cómo está el tema de la ley de educación en casa, los avances que han habido, porque algunas personas también nos están preguntando. Había una sugerencia de ustedes que querían también escuchar a los hijos o involucrarles a los hijos en este proceso, entonces les vamos a presentar ahí una pequeña propuesta. Recordarles que en esta etapa, estas 2 semanas que quedan hasta empezar la etapa de adaptación, vamos a tener estas reuniones ya personales con cada uno de ustedes y entonces cómo se va a dar ese proceso. Esta reunión es también para hacer una pequeña actividad o la propuesta de una actividad para que ustedes la trabajen en familia, sin importar el momento en el que estén trabajando ahora, ¿no? Y ahí entonces vamos a hacer esto del proyecto de familia y luego vamos a terminar con preguntas y participación por parte de ustedes, ¿ok? Entonces eso y empezamos, nos cuenta Julio César cómo está el tema de la ley. Sí, bueno, como ustedes saben, tenemos una legislación, una normativa que rige la educación en casa. Es una normativa del 2009. Empezó la del 2009 y la otra es la que está actual es la del 2013. La que está actual es la del 2013. Sin embargo, hay una nueva versión. Fabi les había comentado, esta nueva versión es el resultado de un proceso previo a esta emergencia del COVID, que ya se venía llevando con algunas instancias y familias que realizamos educación en casa. Esta lo que pretende es ampliar un poco la opción de educación en casa, ya no solamente a casos específicos de estudiantes que eran deportistas, seleccionados, o artistas, o personas que vivían muy, muy lejos de alguna institución educativa, es decir, casos excepcionales. Y ahora se presenta con una posibilidad de educación normal y mucho más amplia. Aun cuando la siguen llamando de carácter excepcional, a todas las familias que así lo vean como una opción especial.
Ok, también en esta nueva normativa, una de las novedades es que se puede avanzar con el proceso de educación en casa respaldados con una institución educativa privada. En la normativa anterior, la única manera de hacer educación en casa es acompañados por una institución educativa pública, que es quien recibe a la familia, le acompaña, toma exámenes, dice la normativa, y pasa las notas para poder emitir el pase de año. Con la nueva normativa, esto también es posible hacerlo a través de una institución educativa privada. Bueno, esta nueva normativa está casi lista y a punto de salir, según nos dice el personal del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que a punto de salir nos vienen diciendo semana a semana por los últimos 2 meses. La última vez el director nacional de educación nos dijo que el miércoles anterior ya iba a salir. Hemos tenido ahora un nuevo contacto y nos ha dicho que máximo hasta el 18 de este mes estaría saliendo. Entiendo que están empatando también con una nueva normativa que va a haber de educación abierta. Abierta, que entiendo incluye la educación virtual y semipresencial. O sea, no, la abierta la ponen como lo que están pasando ahora en las escuelas con lo online o sea, le ponen educación virtual y educación online. Esa es la educación abierta. Entonces entiendo que están queriendo empatar también con el tema de la normativa de homeschooling, de tal manera que puedan salir todo esto que sería como el marco general. Recordemos que la señora ministra ha estado insistentemente presentando pronunciamientos en relación a que el próximo año tendrá que llevarse en modalidad semipresencial, virtual o homeschooling. Las tres opciones han sido presentadas por la ministra. Sin embargo, tenemos algunos temas que hemos ido adelantando en función de estas comunicaciones del ministerio que nos dicen que ya está a punto de salir, y una de ellas es que estamos nosotros en contacto con varias instituciones educativas para que puedan tener este rol de escuela paraguas nacional. O ellos le llaman aquí escuela de anclaje. Sí. Una de ellas con las que ya hemos concretado una colaboración es, por ejemplo, con el José Englin. Entonces, apenas esté oficializada la nueva normativa, nosotros podríamos lanzar, además del programa libre que ustedes ya conocen, además del programa dirigido que también conocen, podríamos lanzar el programa de homeschooling oficial, bajo el paraguas, por lo pronto, del José Englin. Probablemente alguna otra institución educativa también opte por este mecanismo, en cuyo caso podríamos darles a elegir también si es que les interesaría la modalidad oficial y con varias instituciones educativas. Esto, como les digo, está supeditado a la emisión, a la formalización de la nueva normativa que esperamos pueda darse en los próximos días. Sin embargo, con el José Englin, como les anticipo, ya hay un acuerdo al respecto, de tal manera que podrá haber familias que puedan cursar la modalidad de homeschooling y que luego puedan tener un pase de año nacional emitido por el José Englin. Para esto, las familias que opten por esta modalidad tendrán que cumplir no solamente los requisitos generales que en la modalidad libre y dirigida se ponen para poder contar con el pase de año de una escuela paraguas en Estados Unidos, sino además tendrá que cumplirse con los requisitos específicos, tanto en materias, participación y costos, que indique el José Englin. Entonces, es un trabajo conjunto, un programa conjunto que lo estamos haciendo entre Escole, con el homeschooling oficial, y cada una de las instituciones educativas, en este caso, como les digo, con el José Englin. Apenas esté oficializada la ley, les daremos todos los detalles de tal manera que ustedes puedan incluir esto en su mapa general de discernimiento. Por lo pronto, lo que queríamos era adelantarles un poco cuál es la situación y ponerles al tanto de tal manera que estén sobre aviso de cómo van avanzando los temas. Sí, Rodrigo y Elizabeth dicen que hay instituciones que están ofertando homeschooling y sí lo hemos revisado y lo que veo es que le ponen de nombre homeschooling, pero lo que están ofertando es un poco esto que estamos diciendo de esta modalidad abierta que ha puesto el ministerio, que es online y virtual. Y según ese lineamiento sería sobre todo enfocado a la básica superior y bachillerato, pero bueno, igual está por verse, ¿no? Entonces, eso.
a ver, en el tema del homeschooling y de las calificaciones, la dinámica del homeschooling sigue siendo igual. O sea, cuando nosotros hagamos los acuerdos con las instituciones educativas como Escuela de Anclaje, como en este caso el José Englin, ellos tienen que entender que la lógica del homeschooling es diferente a la lógica escolarizada. Entonces, no es que existen pruebas, exámenes y calificaciones y entrega de deberes periódicos a los profesores como es en una educación regular, sino que es la misma lógica del homeschooling, lo que estamos discerniendo aquí, solo que en vez de tener el aval, si se quiere, de una escuela de los Estados Unidos, sería con la acreditación de una escuela de acá y tomando en cuenta ciertas cuestiones ya más de valores o de la dinámica interna de cada institución. Por ejemplo, específicamente en el José Englin, que es un colegio católico, para ellos es súper importante el tema de la religión católica y entonces dentro de sus requerimientos no estará solamente el tema de lo que te pide el Ministerio de Educación, sino también educación en la fe. Entonces, ese tipo de requerimientos son a los que nos referimos. Es posible que algunas instituciones educativas, una vez que ya salga la normativa, ofrezcan esta modalidad homeschooling, lo cual es muy difícil porque, como les hemos comentado y como ustedes habrán ya podido notar en los diferentes documentos, la lógica de educación en casa, los principios de operación, el sistema educativo es absolutamente diferente de una lógica de educación formal escolarizada. Entonces es posible que estas instituciones le llamen homeschooling a una educación virtual o semipresencial, pero que incluya el tema de trabajos con notas, con exámenes, que como ustedes habrán visto en el homeschooling no existe, no funciona, escapa a esta lógica de operación. Entonces ponemos también en su conocimiento para que tengan todos los elementos para seguir discerniendo y analizando la situación. Y teniendo, o sea, que tengan claro que nosotros entendemos que la lógica del homeschooling va en con este otro ambiente, este otro energía, que es lo que nos están diciendo que les preocupa de que se llame homeschooling y sea la misma cuestión. A nosotros también. Por eso mismo es que queremos aliarnos también con las instituciones para que no utilicen la palabra homeschooling y vendan, si se quieren, o ofrezcan una cosa que no es. Entonces, también es nuestra preocupación y nuestro interés en que eso no suceda. ¿Ok? Sí, luego avanzaremos. Vemos que hay varias dudas, pero luego tendremos un espacio para... Entonces, eso era en cuanto a este tema de la ley en general. ¿Ok? A ver, una de las cosas que ustedes habían pedido para su proceso de discernimiento nos decían que quisieran escuchar a los niños y también que sus hijos tienen preguntas y tienen también algunas dudas y miedos y eso es normal y que querían escuchar a otros niños. Entonces, hemos conversado con los chicos, nuestros hijos, y con el Ignacio y Julián de Vero y Gabriel y están abiertos a tener una reunión, aunque medio con muecas, con sus hijos o con las preguntas que los papás también quieran hacerles el día martes. Entonces ya por el chat les mandaremos la información y el link y todo eso para ver si el martes tenemos una reunión de como, sí, o sea, más de social, si se quiere, sí, con los niños a las 7:30 de la noche hasta las 8:30 de la noche, donde nuestros chicos les cuenten un poco su experiencia, les enseñen algunas de las cosas que han hecho, lo que les gusta, lo que no, y también conversen con los chicos que quieran conectarse ese día, a esa hora, ¿ok? Sí, la invitación sería para que todos sus chicos se puedan conectar, de tal manera de conocernos, de vernos un poquito las caras. Los nuestros comentarán, como Fabi les dice, lo que hacen, lo que les gusta, lo que no les gusta también, cuáles son las cosas buenas y las que no les gusta tanto de hacer educación en casa. Y la idea es que sus chicos puedan preguntar, participar con absoluta libertad. No va a haber ninguna formalidad en el esquema, sino un conversatorio entre chicos. Los papás estaremos atrás, pendientes, escuchando y guiando cualquier duda, pero nos interesa sobre todo que pueda ser un espacio, sobre todo para que los chicos puedan conocerse y tener ya una idea de lo que podría ser un encuentro ya de familias homeschoolers presencialmente, ¿no? Entonces, ya les mandaremos la información martes 7:30 a 8:30. Igual es opcional, ¿no? O sea, si es que no lo logran,
pues no hay lío tampoco. Eso. De ahí, a ver, dentro del proceso normal, como estábamos desde que empezamos el 15 de julio con las familias que empezamos desde el inicio, en teoría estaríamos terminando de trabajar la unidad o la lección número 5, que es el tema de mis objetivos, mis metas, hacia dónde me dirijo. Eso significa que en estas 2 semanas que quedan, para trabajar esta etapa, tendríamos que hacer ya el punto 6, el 7 y el 8. Y en estas 2 semanas que quedan, más o menos, también estaba previsto que las familias que así deseen, como un acompañamiento personal, que nos cuenten tal vez ahí sí sus dudas ya más específicas, o contarnos algunas de las reflexiones para guiar también su discernimiento, estaba dentro de esta etapa la posibilidad de tener una entrevista personal, o sea, la familia con uno de nosotros, de unos 45 minutos para trabajar. Entonces, esa etapa ya empieza el lunes. Y por eso, entonces, desde mañana estará abierta para que ustedes se puedan agendar la cita. Entonces, ahí le pido a María José de Voluntad de Escolé que nos cuente cómo va a ser el proceso en que ustedes pueden agendar esa cita. Ahí está. Es facilito, Fabi. Lo que vamos a hacer es subir un link al grupo de chat. Hacen clic en el link que se les va a enviar. Ahí se les va a abrir un calendario y ustedes escogen el horario que les convenga. Lo único que les pedimos, obviamente, es que sean puntuales porque como hay reuniones programadas antes y después, tenemos que respetar los horarios. Eso solamente. Ok, entonces también para que tengan más opciones de horarios, pues mientras más rápido agendan la cita, apenas María José les mande el link, mejor, ¿no? Sí, María solo José. una cosa, Fabita. Deberían las familias tener cuidado del momento de agendar la cita, señalar sus nombres, sus apellidos, para poder identificarles con claridad. Y les pide registrar también su correo. De esa manera les envía al correo un link recordatorio. Si tienen una cuenta de Gmail, automáticamente además les sube al calendario la cita para que les recuerde con tiempo. Y de esa manera tenemos un poco más de control y nos recordamos cuándo tenemos que encontrarnos. Las citas van a estar disponibles de 8:30 de la mañana hasta las 11 en el periodo de la mañana. Y en la tarde de 4 a 8:40 de la noche, la última cita. Entonces es como un rango súper amplio, así que siempre va a haber una hora en la que la familia pueda agendar la cita. Ok. Ok, muchas gracias entonces María José. Igual si es que luego tienen alguna duda de eso específico, pueden también ahí contactarse directo con María José y con Jimmy, ¿ok? Eso. Ahora vamos a presentar la propuesta de la actividad para que la trabajen en este periodo. No importa si ustedes están iniciando la etapa y están en la lección 3 todavía, como si ya están en la lección 6 o 7, esta actividad entra en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso es que la hemos dejado para hacerla ahora. Y ahí nos va a contar el Julio César cómo va. Vamos a ver. Ay, me quito aquí yo. Y me muevo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Verán, la propuesta de Voluntad siempre es una propuesta que se basa en encontrar un proyecto de vida y por lo tanto un proyecto también de familia. Este es un objetivo transversal que tenemos en cada uno de los programas. Ustedes saben que Voluntad tiene varios programas. Escolé es un programa específico relacionado con el tema de educación en casa, pero tenemos varios otros programas de crianza, de capacitación docente. Denme un segundo, voy a rectificar un problema en el video. Creo que ahí está. ¿No? A ver. Porque me dicen que me veo al revés. No, creo que ahí está. Si se ve bien, pregúntales ahí. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo
se lee adecuadamente, si no al revés parecía ruso, creo. Sí. Se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les decía, el tema del proyecto de vida personal, el proyecto de vida familiar, es un tema fundamental y es una tarea enorme que tenemos todos los seres humanos y que creo que no culmina nunca. Y en realidad que probablemente nuestra vocación, nuestro proyecto de vida sea de los principales tesoros que tenemos como seres humanos, porque en realidad es el norte que un poco nos ayuda a tomar las mejores decisiones para toda nuestra vida. Todos los programas que nosotros tenemos de capacitación a docentes, a padres de familia, a estudiantes y en este caso a familias que van a hacer homeschooling, tienen, como les digo, este objetivo de fondo, el tema del proyecto de vida. Para nosotros eso es, nuevamente les repito, fundamental, es un eje transversal y por eso queremos hablarles a ustedes de este tema y sobre todo invitarles a que hagan un ejercicio de construcción de su proyecto de vida familiar. ¿Por qué esto? Denme un segundo. ¿Por qué tener un proyecto familiar? Si nuestro interés sería venderles, si fuésemos una empresa que vende cosas, nos concentraríamos en decirles las cosas bonitas del homeschooling y ya vendido, pues ya vendido. Como nos pasa muchas veces cuando compramos varias cosas o servicios. Pero a nosotros lo que nos interesa es que sea una experiencia profundamente significativa y constructiva en su vida. No significa que no vaya a ser duro. Les aseguro que es retador, demandante, complejo, que tiene etapas difíciles, pero para las personas, para las familias que llegan a encontrar en este estilo una verdadera vocación, les aseguro que será un tesorito que les llenará de alegría y de bienestar, de salud integral en todas las dimensiones de su familia. Pero para eso, como les digo, hay que discernir y entender si es que esta opción de homeschooling no es solamente un estilo educativo para mis hijos, sino es un estilo de vida para nosotros. Entonces, ¿por qué está ese no sé qué sea, horno, creo, cocina? ¿Por qué está ahí? Porque decimos que el proyecto familiar es posiblemente el más importante de los electrodomésticos que podemos tener en nuestra casa. Porque si cualquier electrodoméstico nos facilita la vida en una serie de cosas, el tener claro nuestro norte, nuestro estilo, nuestro enfoque, nuestro énfasis de vida familiar, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y esto es fundamental. Y más aún en un momento como el que ustedes están viviendo de decidir si van a hacer o no educación en casa. Todos tenemos un proyecto de vida familiar, todos. A veces es un proyecto de vida familiar más consciente, otras veces es un poco menos consciente. Algunas veces, lamentablemente pocas, es un proyecto de vida decidido, analizado, decidido y construido. Muchas veces, lamentablemente, es un proyecto de vida automático. Cuando nosotros no decidimos, cuando no nos sentamos a analizar y a decidir, lo que ocurre es que a veces entre el sistema, los medios de comunicación, el corre-corre, el agobio, la locura del día a día, digamos que el sistema nos pone nuestro proyecto de vida en modo automático, en modo default. Y claro, van saliendo pues las decisiones en función de lo que el sistema nos va diciendo, ¿no? ¿Qué compramos? ¿En qué gastamos dinero? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Qué tanto invertimos de nuestras energías en tal o cual cosa? Lo que el sistema y el corre-corre de la vida nos va diciendo. Entonces, todos tenemos un proyecto de vida. Lo importante es que ojalá primero lo vayamos decidiendo nosotros mismos y no nos lo den decidiendo desde afuera. Y además, ojalá que sea un ejercicio consciente de evaluación permanente, de actualización, porque nosotros decimos que el discernimiento es discerniente, eso es algo muy ignaciano, no es un discernimiento discernido, ya cerrado, completo, finalizado. Entonces, cada familia tiene su proceso para encontrar a esto. No se sientan bien ni se sientan mal. Ah, yo sí tengo o no, yo no tenía ni idea, capaz que yo estoy en piloto automático. Cada familia tiene su proceso y su momento de tener esta autoconciencia de qué quieren para su vida, de qué quieren para su familia y por lo tanto ir tomando las mejores decisiones. Les repito, a nosotros nos interesa que ustedes hagan este ejercicio para ver si el homeschooling calza en este proyecto de vida familiar, ¿no es cierto?
Vamos un poquito ya a ver cómo debería ser el proyecto de vida familiar. Lo primero, debería ser un proyecto de vida familiar muy práctico. A veces cometemos el error de querer hacer el ideal de la familia que soñamos ser. Y esta familia que soñamos ser termina siendo muy lejana a la que realmente somos. Yo creo que hay que tener un equilibrio. El proyecto de vida tiene que definitivamente marcar una utopía, un norte, un crecimiento, pero partir de la realidad. Y si me preguntan a mí, yo prefiero que esté más cercano a la realidad que al ideal. Porque si nos planteamos algo demasiado lejano, luego nos frustramos porque no alcanzamos a llegar a este objetivo tan anhelado. Mientras que si vamos dando pasitos, la Fabi siempre nos dice pasitos de bebé, siempre nos dice etapa por etapa. Si es que ponemos un primer escalón y llegamos allá, el próximo año podremos evaluar, sentirnos contentos y plantearnos un nuevo pasito de bebé. Mientras que si nos planteamos un salto enorme, tal vez no lo vamos a lograr. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que sea un ejercicio muy práctico, real, no pesimista en lo más mínimo, pero sí muy realista, que parta de su situación absolutamente real como familia. Tiene que identificar lo esencial. No se pierdan en los detalles. Si fuese esto un proyecto arquitectónico, sería más bien la maqueta que un plano detallado con acotaciones. Lo que queremos es un bosquejo general. Incluso les voy a proponer que en varias dimensiones, que ya vamos a ver cuáles, hagan un ejercicio de resumir, porque el rato que tratamos de sintetizar, de resumir, también hay un valor importante en priorizar e identificar qué es lo más importante. Si nos metemos en muchos detalles, primero que a veces se nos hace un trabajo muy difícil y segundo que terminamos perdiéndonos sin saber específicamente qué era lo esencial. ¿Qué nos va a exigir este ejercicio del proyecto de vida familiar? Bueno, nos va a exigir primero sentarnos a pensar individualmente, mamá por un lado, papá por otro lado, los chicos por otro lado. Nos va a exigir sentarnos a dialogar. Entonces, hagan un esfuerzo, cocinen un pastel, un chocolate y siéntense exclusivamente con el pastel y el chocolate a conversar, a presentar sus ideas, a compartir, a ver lo que el otro está pensando. Y les va a exigir acordar. Es preferible que salga un proyecto de vida familiar, que aunque no sea perfecto, incluso en algunos casos a veces podría tener hasta incongruencias, pero que todos lo sientan propio, a que mamá o papá digan yo hago y sale perfecto y está ordenadito y los otros no lo sientan como parte de su vida. Lo importante es que salga un mapa, un garabato, un gráfico, una tabla, un lo que quiera que ustedes prefieran, pero que les represente y que sea de todos. Que cada uno de sus hijos y cada uno de los padres se siente identificado y llamado por ese proyecto de vida familiar, ¿no? Entonces, les invitamos a que no busquen la perfección, sino que busquen el bien posible, que disfruten el proceso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero invitarles a utilizar un poco como marco simbólico, que es una de las herramientas pedagógicas y, bueno, con ustedes andragógicas, pero sobre todo pedagógicas más importantes. Ya lo vamos a ver en la etapa de adaptación, cuando ustedes vean el tema de marco simbólico, cómo utilizarlo para poder enseñar a sus hijos. Entonces vamos a utilizar la casa de nuestra vida como el marco simbólico de este ejercicio, ¿sí? Un poco para que nos dé algunas pistas de por dónde vamos a ir. ¿Qué significa esto de la casa de nuestra vida? Vamos a hacer que el proyecto de vida familiar tenga como cuartos, secciones, y cada una va a representar algo. Entonces, la primera, bueno, va a ser una casa con 10 espacios, ¿sí? Con 10 secciones. La primera van a ser los cimientos y va a representar el legado. Entonces, en este caso, ustedes van a tener unas preguntas que nosotros les vamos a enviar, pero la idea es poder hacer una lectura positiva y agradecida de lo que hemos recibido de nuestra familia, de lo que hemos recibido de nuestros padres, abuelos, familia ampliada.
ustedes ya hicieron este ejercicio de mi mapa, mi historia de vida, mi mapa de vida, ya tienen eso presente. Pues ahora vamos a identificar cuáles son un poco los regalos, los tesoros que nos han traído nuestros antepasados. Y esto va a significar desde dónde partimos en nuestro proyecto de vida familiar, ¿sí? Es el primer punto. No se preocupen en tomar nota de nada de esto. Todo se los vamos a enviar en un documento para que puedan revisarlo con calma. El segundo espacio va a ser el comedor. Y nos va a llevar a preguntarnos respecto a la misión que tenemos como familia. No estamos hablando de la misión general que tienen todas las familias, sino estamos hablando de nuestra misión absolutamente específica, la que tenemos como familia. Entonces algunos me dirán, no, pero es que yo no tengo misión como familia. Bueno, la iremos construyendo poco a poco. ¿Por qué el comedor? Tal vez el comedor después del fuego es de los espacios más importantes y más representativos de la familia. Habla de la comensalidad, habla de la acogida, del disfrute, de la presencia, de la compañía, de la celebración. Y esto es un poco lo que nosotros queremos analizar cuando vemos este tema de la misión. Algunas familias podrán decir, bueno, parte de mi misión es, por ejemplo, cuidar a mis mayores, a los abuelitos o cuidar a alguien que esté enfermo. Algunos ya podrán decir, parte de mi misión es también educar en casa. Otros podrán decir, bueno, mi misión también es mi empresa familiar. Todo eso será bienvenido. Lo que nosotros les invitamos es a que ustedes puedan hacer un ejercicio de identificar estas diferentes misiones y priorizarlas, de tal manera que podamos tener claro. Yo en cada uno de estos cuartos, en cada uno de estos temas, les voy a invitar a que hagamos el ejercicio de tratar de identificar 3 palabras, 3 mini frases que representen lo más importante de cada una de ellas. Esto seguro que algunos me van a decir que es más difícil que incluso escribir 10 páginas. Sí, es más difícil porque toca encontrar qué es lo más importante, qué es lo más representativo. Pero eso es importante de este ejercicio. Entonces, el primero que vimos, los cimientos de la casa, que representa el legado. El segundo, el comedor, que representa esta misión. El tercer espacio que nosotros vamos a ver es la inspiración, que la vamos a representar por la sala, ¿sí? Tenemos también algunas preguntas. Diríamos que la sala es representación, ahora ya no se usa tanto, qué lástima que hayamos perdido, pero el fuego, el calor que había en la sala era un símbolo del hogar. Incluso a veces se decía que se medía el número de hogares por el número de fuegos que había. Era el centro, el fuego era el calor, era el bienestar, era la seguridad. Entonces, es un espacio muy importante y es la fuente de resiliencia. Entonces, fíjense, si es que el legado me dice desde dónde hago mi proyecto de vida familiar y la misión me dice para qué lo hago, entonces la inspiración me está preguntando el por qué hago mi proyecto de vida familiar. ¿Sí? Y por eso es que lo estamos representando en esta figura de la sala. Estos 3 puntos, acuérdense desde dónde, por qué, desde dónde, para qué y por qué son los 3 primeros espacios. Todo el resto de espacio, los otros 7, van a ser formas en que vamos a ir respondiendo el cómo. Si ya tenemos claro desde dónde, para qué y por qué, lo siguiente es ver cómo hacemos las cosas. Y entonces los diferentes espacios nos van a invitar a ver el cómo se hace. En este caso, el punto 4 es crear juntos y vamos a utilizar como imagen la cocina. Si nosotros decimos que en la sala es donde a veces se comunican las principales decisiones, podríamos decir que en la cocina es donde se toman estas decisiones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero
Cuando vamos a decirles a nuestros papás que nos queremos casar o alguna cosa por el estilo, lo hacemos un poco en la cocina y después ya en la sala es cuando vienen a pedir la mano y se oficializa y todo lo demás. Entonces, la cocina es donde se decide en confianza, donde se cocina la decisión. Incluso hay personas que utilizan, esta es la cocina de la fábrica, es como el motor, es un espacio especial donde en confianza se toma decisiones. Y esto nos va a permitir tener el ambiente para preguntarnos, ¿qué es lo mejor que hacemos como pareja o familia? ¿Cómo hablamos de las cosas de la vida cotidiana? ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? ¿Cómo valoramos las cosas? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo participamos en las decisiones cruciales? Etcétera. Todo esto va a estar enmarcado en el tema de la cocina. El siguiente espacio, la siguiente pregunta, nos vamos a enfocar en el tema del estilo. ¿Qué estilo tenemos como familia? Y la imagen que vamos a utilizar para esto es la decoración. Entonces, la decoración es interior y exterior. Es nuestra estética. Nos indica en qué estamos invirtiendo el dinero, en qué estamos invirtiendo el tiempo, en qué estamos invirtiendo las energías, qué nos da alegría. Y entonces para eso vamos a utilizar varias preguntas que nos va a ayudar a identificar cuál es nuestro estilo como familia. Por ejemplo, ¿cómo crees que definiría un buen amigo de la familia nuestro estilo de familia? ¿Con qué nos emocionamos juntos toda la familia? ¿Qué actividad o cosa nos entusiasma? Si la familia fuese un individuo y tuviera personalidad, ¿cuál sería esta personalidad? ¿Cómo se definiría? Como grupo familiar, ¿somos más tranquilos o activos? ¿Extrovertidos o introvertidos? ¿Emotivos o analíticos? ¿Abiertos o prudentes? ¿Amables o cautos? ¿Estables o inestables? ¿Pacientes o impacientes? ¿Serios o divertidos? Cada familia tiene su estilo propio y es importante que vayamos nosotros definiendo cuál es el nuestro. Entonces vamos a utilizar esta figura de la decoración de la casa para preguntarnos esto. El sexto espacio, la sexta dimensión de nuestro proyecto familiar va a ser el dar espacio, representada por los dormitorios. Y esto nos lleva a pensar los espacios que tenemos cada uno y sobre todo cómo estamos manejando la conciliación entre la unidad y la libertad, que es un tema básico en el tema familiar. Tenemos que ser capaces de respetar y promover esta unidad y al mismo tiempo respetar y promover esta libertad, esta individualidad. Sobre todo cuando los chicos van creciendo. Uno de los principales retos que tenemos en la adolescencia de nuestros hijos es que estamos acostumbrados a mantener una unidad, pero con pocos espacios de libertad individual. Pero cada vez los adolescentes reclaman más de estos espacios. Entonces, este es el momento donde nos vamos a preguntar qué sueños personales no se están desarrollando por causa de la forma de ser que tiene nuestra familia, cómo estamos balanceando eso, etcétera. El séptimo punto, vamos a utilizar la imagen de los exteriores y es el dar fruto. Aquí tenemos también algunas preguntas que nos van a guiar. El mundo es lo que la familia es. ¿Qué más ejemplo podríamos dar, por ejemplo, del tema ecológico? Los problemas globales ecológicos son resultado de los hábitos mayores o menores de uso inapropiado de recursos que tenemos en la familia. Entonces aquí vamos a analizar cómo la familia construye un mundo mejor, cómo aporta para que el mundo esté mejor que como lo encontramos. ¿Qué estamos haciendo de manera grupal como familia y qué estamos haciendo de manera individual como miembros de la familia para que este mundo esté en mejores circunstancias? Entonces, este es el punto número 7 representado por los exteriores. El punto número 8 va a ser cómo afrontamos las adversidades, cómo la familia está acostumbrada
a afrontar las adversidades que todos tenemos. Y esto va a estar representado por la figura del sótano, de la bodega. El sótano o la bodega normalmente son espacios en que nosotros guardamos las cosas que no queremos que se vean. Si compramos un florero, un cuadro bonito, lo ponemos en la sala, pero si compramos algo práctico, pero que no queremos que se vea, o incluso algo que nos molesta, pero que igual nos toca tener, pues nada, eso va al sótano, eso va a la bodega. Y entonces aquí nos vamos a preguntar cómo lidiamos con nuestros problemas, con nuestras limitaciones, con nuestras enfermedades, con todo lo que nos significa un reto familiar, ¿sí? Y vamos a utilizar esta figura del sótano. El noveno punto va a ser la celebración. Identificar cómo celebramos, cuál es nuestro estilo de celebrar en la familia. Y para eso vamos a utilizar la figura del cuarto de juegos. Esta es una casa que tiene cuarto de juegos. Imagínense ustedes el cuarto de juegos que les guste. Yo qué sé, si me preguntan a mí, el mío sería afuera, con barras, columpios y algo para hacer bici. Pero otros preferirán un ping-pong, un billar, quién sabe. Pero imagínense entonces un cuarto de juegos. Y en medio de este escenario vamos a tener también algunas preguntas que hacernos para poder identificar cómo celebramos, cómo nos entretenemos juntos. ¿Qué son de esas cosas fundamentales que no nos pueden faltar si es que estamos en una celebración? Y el último espacio que va a tener nuestra casa ideal, la última dimensión que va a tener nuestro proyecto de vida familiar, es con y para los otros. Y va a estar representado por la sala, por la puerta, por el vestíbulo, ciertamente. Y aquí nos vamos a preguntar, pensando en este vestíbulo, ¿cómo manejamos las relaciones con las familias y los amigos más cercanos? ¿Cómo compartimos con ella? ¿Qué tan saludable es esta relación? ¿Qué tan importante es para nosotros y para nuestro bienestar familiar? ¿Cuáles son los retos que tenemos para hacerla aún más saludable? Estos son los cuartos, los salones, los espacios de esta casa que tenemos aquí y que va a representar nuestro proyecto de vida familiar. Yo lo que quisiera, como les decía antes, es que sea un espacio individual, luego familiar, de llegar a acuerdos y de definir algo bonito que les represente. Algo sencillo, no se compliquen. A algunos les sirve hacer unas tablas, les confieso que a mí este tema de la casa no me sirvió mucho, entonces yo hice una tabla porque me entiendo más así con esquemas y con tablas. Otros hacen mapas mentales. Pero en cambio, mi esposa hizo un árbol hermosísimo, le dedicó horas y horas de crayones, pasteles, pinturas, acuarelas y demás a terminar haciendo un dibujo enorme y hermosísimo que al final pudimos pegar un buen tiempo en casa. Lo importante es que sea un ejercicio que les deje en paz y que luego pueda ser algo que puedan visibilizar. De tal manera que sea algo que les guste a ustedes como familia. Este es el ejercicio que nosotros queremos proponerles. Para nosotros, como les digo, es importante que ustedes tomen la decisión de educar en casa solamente si es que puede estar en resonancia y en el marco de un proyecto de vida familiar que haga esto viable. Si es que es así, les aseguro que va a ser, les repito, retador, duro, complejo, pero profundamente significativo, hermoso, felicitante, planificador. Pero si lo hacen solo como una estrategia, un plan Z, por razones muy puntuales y no entra dentro de su proyecto de vida familiar, lo más probable es que genere mucho ruido en su vida y no sea una experiencia que en realidad les ayude a crecer. Por eso para nosotros es importante invitarles a hacer este ejercicio. Está pensado para que lo puedan hacer en toda esta próxima semana. Como Fabi ya bien les advirtió, esto no es, o sea, si son familias que han estado desde el inicio, ya 15 días, lo pueden hacer ahorita. Si son familias que recién se incluyeron ayer y quieren comenzar por este ejercicio, perfecto. Lo pueden comenzar a hacer también, no hay ninguna dificultad y se irán igualando también con el resto de temas que hay en la plataforma. Eso sería lo que yo quisiera contarles.
Fabi, acompáñanos. Me invitan otra vez a presentarme. Ok. Bueno, y bueno, o sea, entonces esa es la actividad de la casa, que como decía Julio César, si a ustedes no les gusta la imagen de la casa, le pueden hacer diferente también. Como yo decía, a los cuadros que el Julio César hizo, yo les convertí en un arbolito. Y justo ahora estábamos buscando y para presentarles y no lo encontrábamos, porque con esto de la cuarentena se supone arreglamos la casa. Yo sí tengo mi matriz, ¿ah? La ventaja de las matrices es que se guardan y no se pierden. No, yo busqué y no encontré. Entonces, bueno. Déjame mostrarles la matriz rapidita. Déjenme ver si está aquí. No, no está aquí. Denme un segundo nada más. No me tomo mucho tiempo. Esto no estaba en el calendario, pero solo para que tengan una idea. Es que está ahí de ejemplo. Sí. Yo le terminé haciendo así. Miren qué cuadradito, qué ordenado y qué lógico. No, yo ya voy a buscar mi árbol para que suene ahí. Yo convertí eso en un árbol, pero bueno. Mi esposa lo terminó haciendo una obra de arte, pero para mí era un diagrama de flujo muy lógico y que a mí me sirvió mucho y que quedó pegado en mi escritorio. Pero sí, el más bonito era el de mi esposa y estaba pegado en la sala un buen tiempo. Pero bueno, ok. Y luego, no sé, o sea, ahí les debemos de mandar si es que encuentro. Yo me acuerdo que hicimos también con el Jimmy y la María José, y entonces no sé si ellos también luego tengan guardado su casa o no sé cómo hicieron, pero bueno. Entonces, eso era con esta actividad que en verdad es muy bonita, emotiva, y luego en la parte de misión pueden poner como un lema de familia que nos va a servir también para cuando ya empecemos, si es que es su opción, el homeschooling. Todo esto nos sirve también para el inicio de nuestro caminar ya con los chicos en la parte educativa desde esta visión de homeschooling, ¿no? Esto del lema me había olvidado y bien que me haces de acuerdo, es un tema súper importante. Cuando ya tengan su mapa, su estructura, su árbol, su casa, lo que quieran hacer con este proyecto de familia, pónganle un lema, es lindo, ¿no? Algo muy cortito pero significativo, algo valórico que en realidad les represente. El lema del proyecto de vida de la familia. Es bien bonito. Ok. Sí. Entonces, eso en cuanto a esta actividad. Entonces, si quieren ahí, también pueden comentar o lo que sea con esto de aquí. Ya saben que el Julio César les va a mandar la actividad para que la puedan trabajar, y esto también queda grabado por si es que luego quieren revisar el video. Eso, y ahora, bueno, en el siguiente punto lo que teníamos era abrir a ustedes el campo, o sea, no sé si es la cancha, por si es que tienen alguna otra pregunta respecto a este proceso que estamos llevando del discernimiento. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo del proceso, de lo que ya han trabajado. Todo de lo que han visto en esta última semana o en estos últimos 15 días, ¿no es cierto? Que es un poco la materia que ojalá hayan podido revisar y que esperaríamos ahora poder aclarar cualquier duda que tengan. Algunos creo que han escrito un par de preguntas en el chat, pero si alguien tiene alguna duda, más bien aprovechemos ahora, tenemos unos pocos minutos. La persona que esté interesada, alza la mano. Con la herramienta de alzar la mano que tiene. No es alzar la mano Sí. Con la herramienta del Zoom y activa su micrófono y pues presenta su pregunta. Recordarles también que dentro de la plataforma del Classroom, esa parte de dudas, las más grandes dudas que tengo, las estamos resolviendo de a poco en video, porque nos dimos cuenta que cuando las escribía muchas personas no leían, entonces preferían con video. Entonces, en esta semana que viene también voy a terminar de resolver los temas que quedan pendientes ahí en ese chat. ¿Ok? Sí, tenemos una pregunta por el chat. Nos dicen, quisiera saber si además del EngLink van a tener otras opciones. Dicen que están en proceso con otras instituciones. Sí. Hemos presentado justamente a unas pocas instituciones adicionales
No nos interesa que sea un tema masivo. Les repetimos, para nosotros el homeschooling no es un mecanismo o una modalidad masiva. Es para familias que en verdad tengan la vocación y los requisitos necesarios. Pero entendemos que hay familias que están interesadas en tener el pase de año nacional de una vez y no hacer el proceso de homologación, y que para eso les interesa una escuela de paraguas o de anclaje ecuatoriana. Cada escuela, cada colegio pondrá, como les decía yo, sus requisitos. Por ejemplo, el José Englin pone el tema de educación en la fe, porque esa es su naturaleza. Pero por eso mismo, para que puedan escoger entre 2 o 3 instituciones educativas con diferentes requisitos, algunas pedirán unas cosas más, otras un poco menos, pero estamos haciendo la gestión con un grupo pequeño de instituciones educativas para que ustedes puedan escoger entre la modalidad libre, la dirigida o la oficial, y dentro de la oficial varias instituciones educativas. Sí, y todas estas instituciones son instituciones con las que hemos trabajado nosotros como voluntarios desde nuestro trabajo previo que teníamos con acompañamiento a familias y también a los docentes, sobre todo en el tema de disciplina positiva, ¿no? Entonces, todas las instituciones donde hemos lanzado la propuesta son instituciones con las que ya hemos venido trabajando. Sí, otra pregunta. ¿Había antes alguna otra? Hay un par de manos levantadas. A ver, entonces tengo a Cristina León. Adelante, Cristina. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo quería hacerles una consulta que es una duda que tengo ahora que estamos justo en estas 2 semanas. Estoy totalmente convencida que quisiera eso para mis hijos y mi esposo también, pero justo esta parte de desescolarizarse, de no trabajar bajo presión. Estamos atrasadísimos en las actividades, por ejemplo, y es algo que me asusta que nos va a pasar con nuestros hijos, o sea, nuestro estilo de vida, nuestros trabajos, todo podrá ir cambiando paulatinamente de acuerdo a lo que vaya pasando, pero en realidad tenemos que trabajar, no tenemos tampoco muchísimo tiempo. Sí tenemos el tiempo como para acompañarles a nuestros hijos cuando tenemos algo que sabemos que debemos hacer puntual. No sé ustedes con su experiencia, ¿cómo ven eso en una familia? Se puede decir que no somos muy planificadores, esa es la palabra. O sea, nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana, si nos despertamos y capaz nos vamos al Cotopaxi, pero sí es una como característica de mi familia y eso nos asusta, o sea, a mí me asusta personalmente en el homeschooling. No sé, primero, ¿no? A ver, o sea, yo lo primero que les felicito y que justo es la propuesta de este ejercicio es que vayan encontrando y ya definiendo su estilo. Nosotros somos una familia así. Lo segundo es no juzgar. O sea, cada uno es como es y su familia es como es. Lo tercero es encontrar un equilibrio saludable para que ninguna característica que podamos tener rompa este esquema de salud y de bienestar general. Entonces, en ese sentido, está bien. O sea, yo personalmente, si no tengo planificadas las cosas en una tabla y una estructura, me pierdo. Mi esposa, si tiene planificado y estructurado las cosas, en cambio, se estresa. Y es un ejercicio de equilibrios. Y esto funciona con la educación y funciona con la vida familiar en todos los sentidos. Lo que nosotros les podemos decir es que no solo que no hace falta, sino que incluso puede ser medio negativo el tener un esquema milimétricamente planificado para hacer homeschooling, porque rompe con la lógica, con el principio que es vivir la vida en la casa. Adaptarnos un poco a eso. Claro que para mí adaptarnos significa tener una mínima planificación para poder cambiar esa planificación. Yo sí creo que hay que tener una base de esto, pero es un tema de equilibrios. Incluso hay familias que no tienen un currículum fijo,
pero que tienen esta sensibilidad, esta habilidad de detectar momentos en los cuales y ocasiones, oportunidades para generar aprendizajes significativos en los chicos. Y eso muchas veces termina siendo más productivo, más efectivo que tener un currículum milimetrado donde diga mañana tenías que aprender tal cosa y mañana porque mañana. Entonces, yo digo, hay que tener un equilibrio. Con esto no digo que hay que relajarse y vivir la vida así. Yo sí creo que hay que tener una planificación mínima, pero el homeschooling más bien lo que permite es ir encontrando un punto de equilibrio entre esas dimensiones. Y el primer punto es estos ejercicios que estamos haciendo de reconocernos como familia, nuestros ritmos, nuestra dinámica. Y luego en la etapa siguiente, en la de adaptación, va a ser también el mirarse a uno mismo como persona, a nuestros hijos, y al armar nuestro plan de estudios con, bueno, nosotros ayudaremos, guiamos, ahí ustedes van a poder lograr ese equilibrio. Entonces, el taller de adaptación se refiere específicamente a lograr eso que nos está planteando Cristina. A ver, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo equilibro? ¿Y cómo lo veo al homeschooling dentro de esta dinámica mía? Dentro de lo que somos. Justo desde lo que somos es donde desde donde debemos partir para armar nuestro plan de vida. Pero también teniendo en cuenta el de que a veces lo que somos ahorita no nos está ayudando a lograr esos grandes objetivos que queremos. Entonces sí va a implicar en algunas instancias tal vez hacer pequeños cambios, incomodarnos un poquito, pero siempre con el afán de mejorar, porque no se trata solamente de ser muy cómodos y hacer que todo el resto se acomode a lo que yo quiero y lo que yo siento que me fluye ahorita, ¿no? Entonces, es ese equilibrio, como hacemos decir, entre la amabilidad y la firmeza también. ¿Ok? Sí. ¿Está Dunia? A ver, antes de ese, o sea, el proyecto con niños pequeños de 5, 3 y 1 año, este proceso, esta actividad es para que la hagan sobre todo entre papá y mamá y con los niños, o sea, implicarles sobre todo a los niños más grandes. Cuando lo hagan para niños más pequeños, o sea, les puedes hacer preguntas y tal vez si arman la casa pueden pintar, involucrarlos de alguna manera, pero el tema ya de pensar y de responder y reflexionar es más productivo con los niños más grandes, pero a los niños mayores de 12 años, 11 años, es como súper importante que también les planteen las preguntas y que ellos lo hagan también individualmente para luego ponerlo en familia. Eso podría decir. Ok, ahora, Dunia. Hola, ¿me escucha? Sí, todo bien. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo personalmente siento en mi corazón que este es el camino, ¿sí? Para mis hijos. Aún tenemos a Santiago, que es el mayor, que se niega y bueno, todavía está pendiente de una buena conversación. ¿Qué es lo que quiero yo decirles? Siento en mi corazón, no sé si es este deseo o mi visión de que este es el camino, hace que yo vea en el homeschooling casi todo positivo. He visto por ahí unos videos de chicos homeschoolers hablando y son grandiosos. Hace poco tuvimos un café con el novio de una sobrina mía, que él era un homeschooler y es un muchacho increíble. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los retos? ¿Cuál es el otro lado, tal vez que yo no estoy viendo? ¿Cuáles son las dificultades que como padres se enfrentan? ¿Sí? ¿Qué es difícil de manejar o cuáles son las trabas que se pueda tener para lograr ese deseo que creo que es mutuo de todos los padres que estamos aquí, ¿no? De verlos prosperar a nuestros hijos, que sean seguros, que pues que simplemente sean felices con lo que están haciendo. Qué buena pregunta. Esa pregunta la plantearon antes también y yo lo que les ponía era que lo primero es que lo que para una familia sea difícil, para otra tal vez no lo es. Entonces, lo primero es que verse hacia adentro, qué es lo que a mí se me va a hacer más difícil, como lo que decía Cris, o sea, tal vez puede ser súper difícil esta cuestión de adaptar mis ritmos a algo que yo tal vez necesite más estructura y esto que es, nadie me va a estar diciendo qué hacer, puede ser en realidad uno de los retos y de las mayores dificultades. Entonces, ahora podemos compartir algunas cosas personales de estas familias,
pero que sepan que no porque para nosotros eso es difícil o que eso fue la mayor dificultad, para otros vaya a ser así, porque cada familia lo tiene que ir descubriendo Sí. particularmente, ¿no? Sí, pero yo sí creo que podríamos compartir ahorita lo que para nosotros y también invitándole a Vero y a Gabriela que nos cuenten un poquito. A mí, o sea, ha habido varias cosas que han sido muy duras y que para mí ha sido una confirmación de que es el camino apropiado. Yo estoy convencido de que no hay un camino que sea el apropiado, que no tenga sus dificultades. El camino de humanizarse, el camino de crecer, el camino de aprender, es un camino cuesta arriba. Más bien cuando vemos que el camino está muy cuesta abajo, muy de bajar tranquilos, siempre hay que sospechar un poco de si es la mejor ruta. Y luego hay que subir. Así. Yo diría desde las primeras cosas que fue vencer mis esquemas mentales, contar a mi familia. Al inicio fue muy duro. Si hoy yo podría decir que de los primeros fans del homeschooling son los abuelos de nuestros hijos, el contar inicialmente a mis padres fue un tema muy duro. Estaban 100%, igual que hoy están 100% convencidos de que es la mejor decisión que hemos tomado. Ese momento estaban 100% convencidos que era la peor catástrofe. Yo no sé si les he contado, pero cuando contamos, mi suegra se levantó y se encerró en el baño y se puso a llorar. Y mi suegro decía, les están arruinando la vida a sus hijos. Y seguramente esta idea no salió de ti. Y le decía a mi marido, no, esas locuras no vienen de esta. Es difícil, sí. Comenzando por ahí, pero luego ir rompiendo mis propios esquemas. Tenemos un montón de ideas súper programadas. Este tema de los ritmos de los chicos. Mi primer varón leyó muy rápido y muy fluido desde el inicio. El segundo demoró mucho más. Y eso era algo que a mí El tema de la lectura y escritura para él era... me apremiaba mucho, me preocupaba mucho. Después me di cuenta que eran preocupaciones infundadas. Pasó un tiempo. Fue un fracaso todo lo que intenté para lograr que lea y escriba. Y cuando ya me abandoné a que lo hará cuando él quiera, ese rato comenzó a leer y escribir y ahora lo hace pues mucho, igual que el hermano mayor. Entonces romper esos esquemas que uno tiene y que a veces cree que son verdades absolutas, el balancear, el conciliar el tema de trabajo y familia es un reto grande, muy grande, porque pero es un reto grande, rico también, involucrar a los hijos en los corre-corres y en las gestiones del trabajo. Eso diría yo. ¿Tú? No, o sea, también va por ahí. Tal vez a veces el estar todo el tiempo todos juntos puede llegar a ser a veces muy abrumador y entonces el buscar estos espacios de estar solos o del silencio y de espacios separados, como en esto de la casa, la idea esta de los cuartos, o sea, que cada uno también tenga su espacio. El que a veces cuando uno es mamá homeschooler, yo sí les he dicho, o sea, que a veces se vuelcan a ser mamás y se olvidan de ser ellas, entonces a veces no tienen vida social o hobbies o qué sé yo, porque están enfocados en la educación de los hijos. Entonces, el tener claro que primero estoy yo también, que tengo que estar bien yo como persona, tener mis libros para leer porque yo quiero y mis hobbies o los amigos también y mi vida propia antes que solamente el dedicarme a los hijos, sobre todo en las edades de los niños más chiquitos, ¿no? Eso también puede ser una de las dificultades o retos. ¿Acabaste? Sí, no, y o sea, siempre esa vocecita que es infundada de lo que los otros dicen, o sea, cuando llegas y te preguntan y hay que no sé, pues, o sea, ves que algún otro niño ya, no sé, escribe en manuscrita y lee y multiplica y ni sé qué, y uno empieza sin querer a comparar con el hijo y tienen la misma edad y, o sea, ¿y será que estoy haciendo bien? ¿Y será que no? O también una de las dificultades es cuando las otras personas saben que haces educación en casa y
no sé, o sea, es algo que sucede con los que, si no estuvieran haciendo educación en casa, yo sé que no pasaría, pero se acercan y les empiezan a preguntar, ¿y qué aprendiste hoy? Y ya sabes multiplicar, o les hacen preguntas, a ver, ¿cuánto es 4 por 2? O sea, y digo, ¿por qué les pregunta eso? O sea, gente de la familia, ¿no? Yo sé que si estuviera en la escuela no le preguntara, pero porque están ahí, le preguntan. Entonces, ese tipo de cosas chiquitas, del resto también a veces pueden llegar a pesar. Y por eso es que yo les digo, es súper importante tener claros tus motivaciones, tu por qué estás haciendo esto. Porque cuando tienes claro el por qué, todas esas cosas, aunque ese ratito te hagan ruido y te molesten, luego se diluye. Eso diría. La Vero que nos cuenta Ajá, también. el Gabriel y la Vero. Está por ahí, Gabriel y Vero también. Bueno, justamente no está por aquí porque una de las dificultades de hacer homeschooling es que uno tiene que hacer malabares entre hacer homeschooling y trabajar. Entonces, nosotros trabajamos sábados, domingos, cualquier día que se puede, aprovechamos para el trabajo. Entonces, justamente ahorita está aprovechando para trabajar mientras yo estoy aquí con ustedes. Pero sí, este tema de conjugar lo laboral con el homeschooling es complicado. Realmente uno tiene que ser muy creativo y definitivamente es como aprender a hacer malabares. El rato que uno tiene un poco libre, pues trabaja con los chicos. El rato en el que el mercado demanda, pues toca dedicarle tiempo al trabajo, ¿no? Entonces, sí toca ir combinando. Lo bueno de estar los dos papás en el mismo barco es que sabemos que si el uno está cargado de trabajo, pues el otro tiene que preocuparse más de apoyar con los niños. Y ahorita es una circunstancia un poco distinta de la que hemos vivido, porque normalmente nosotros tenemos el apoyo de los abuelos, como bien dicen, en principio eran los primeros detractores de la educación en casa, y ahora que ven los resultados son los primeros fanáticos, pero siempre hemos tenido el apoyo de ellos. No sé, si es que algún día el trabajo nos sobrepasa, pues siempre pueden ir a jugar con antes jugaban con sus primas o se reunían con los amigos o iban donde los abuelos y entonces eso sí ayuda mucho, ¿no? El tener una comunidad de apoyo. Eso básicamente. Ok, gracias Vero. Ok, entonces ahora tengo a Joe Carriol. Hola. Hola, ¿sí nos escuchan? Sí, hola. Ahí está. Uy, no nos ven casi. A ver, bueno, a ver, buenas tardes con todos. Yo tengo una preocupación sobre todo que estamos en este tema, ¿no? Mis hijos ya son grandecitos, pues Luis Eduardo tiene 13 años y Paula tiene 11. El otro día estaban escribiendo ahí en el chat y hablaban de que los niños no tienen dificultad a veces para asumir que sí, que vamos a entrar a una nueva modalidad y que esto, que el otro, que nos va a cambiar todo. Mis hijos no tienen esa dificultad, en realidad ellos son los que están más emocionados, digamos, de sí, ahora vamos a hacer homeschooling. Ya, ahora lo que a mí me preocupa es cómo vamos a empezar. Porque hasta el momento, pues como bien dicen todos, tenemos nuestro trabajo, cada uno hace sus actividades, y la verdad es que hay veces, hay ocasiones en las que uno está a más no poder. Yo suelo decir, parezco pulpo, porque estoy con un brazo por acá, el otro por acá, y no sé en qué momento termina una cosa porque ya estoy empezando otra. Entonces, digamos, a mí lo que me preocupa ahorita es cómo, bueno, y encima las edades, ¿no? Las edades de los chicos, porque, digamos, empiezan a lo mejor, sobre todo el mayor, con contenidos un poco más fuertes, porque sería el inicio del bachillerato. Entonces, el otro día conversábamos con Joe y decíamos, ¿cómo empezar? O sea, decía, nada, hay que comprar libros, hay que estructurarnos de alguna manera, ir siguiendo eso, o cómo hacer. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes cómo empezaron, o digamos si alguien tiene la experiencia de haber empezado con niños, teniendo ya niños más grandes y a lo mejor contenidos un poco más complejos, ¿ya? ¿Cómo se empieza? ¿Qué hacemos? O sea, ¿en base a qué o qué es más aconsejable? Me compro los textos, voy siguiendo no sé, un currículum específico,
porque a mí me parece lindo lo que escriben ahí, que hoy vimos tal cosa y que de paso estudiamos, qué sé yo, el otro día hablaban del teorema de Pitágoras y un poco de historia y no sé qué. Digo, ya, o sea, yo no sé el teorema de Pitágoras por separado, la parte de la historia por separado. O sea, alguna cosa he leído y como me gusta y mis hijos también han leído mucho, entonces alguna vez incluso conversamos de cosas que vamos viendo por ahí, ¿no? Y que van apareciendo, pero así como que conectarlo uno con lo otro y ahora vemos esto y el otro, digo, no me veo todavía en esa situación, o sea, me falta. Entonces, ¿cómo empiezo? Esa es mi mayor pregunta en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con horario y después viendo cómo vamos avanzando? Pues ya nos vamos entrando un poco más. O sea, esa es mi duda. No sé si nos pueden ayudar en eso. No. Esa es una de las dudas que todos los papás que empezamos haciendo educación en casa la tuvimos. O sea, ¿y ahora cómo empezamos? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y compro o no compro? ¿Y qué hago? Por suerte ustedes ahora, nosotros nos tocó hacer eso solitos, o sea, tanteando, equivocándonos, metiendo la pata un montón. En cambio, ahora lo lindo de esta comunidad es que no estamos solos y podemos ir aprendiendo juntos y además nosotros ya pasamos por esa etapa, por ese camino y sabemos, como yo sé hacer esta analogía del camino de huecos, sabemos dónde están los huecos. Por eso es que justo creamos esta etapa de la siguiente, o sea, la etapa de adaptación va a ser justo toda esa etapa, el que les vamos a ir pasito a pasito enseñando qué es lo que tendremos que hacer para poder empezar. No compren todavía ningún libro, no gasten plata en grandes enciclopedias, ni todavía no. Primero tenemos que asentar e irlo haciendo pasito a pasito. Y de ahí, o sea, el cómo iniciar, o sea, eso lo veremos igual en la próxima, pero a nosotros, ahora a mí me ha servido que para iniciar como cada periodo académico, si se quiere, hacemos como una ceremonia o una fiesta, o sea, ponemos ahí, bueno, y hoy vamos a empezar oficialmente este periodo, y ponemos ahí igual, como decía Julio César, un marco simbólico, o hacemos ahí un cartel. El año de los piratas. Y tuvimos el año de piratas, luego fue el año de investigadores. Este fue el año de detectives, el anterior era de magos, entonces se puede hacer como un tema con los más chiquitos sirve más, con los grandes también. Pero eso les enseñamos nosotros en la próxima etapa y o sea, empezar con esta especie de... La tablet, por favor. ¿Qué? Empezar con esta especie de ceremonia, si se quiere, ayuda mucho a marcarnos, o sea, como el inicio, ¿no? Eso puedo decir. Sí, en la siguiente etapa vamos a ver el detalle de eso. Yo no creo, a mí me gusta lo que Fabi siempre nos dice, que no hay recetas. Porque cada familia es diferente, por eso es importante que tengamos nuestro proyecto de vida y nuestro estilo. Yo lo que sí tengo es la receta de lo que a mí no me funcionó, porque luego de que la Fabi estuvo 2 años insistiéndome y un día dije, ok, vamos a hacer homeschooling, y al día siguiente les dije a mis padres y fue toda la odisea que ya les contamos y todo. Al siguiente día de eso lo que yo hice es salir a una librería, y compró ir todo y preguntar cuál es el Santillana. el mejor currículum que ese rato había, y compré todos los libros y armé una estructura y todo. Bueno, a la final nada de eso funcionó, porque descubrí que había aprendizajes mucho más significativos en otros espacios que gozaba con los chicos, y a partir de estos espacios, a veces incluso más lúdicos, de salir en bicicleta y todo, es que iba encontrando la punta del ovillo para ir trabajando el resto de cosas. Algunas fueron saliendo de manera muy fácil, otras ha costado más, y hasta ahora cuesta a veces encontrar con tal o cual chico la manera de trabajar tal o cual materia. Entonces no es que esté todo solucionado, pero este tema que les dice la Fabi de no salgan a comprar un montón de libros ni nada, porque no, tienen que primero establecer un poco su estilo, y en función de eso les vamos a acompañar para que tracen más o menos un mapa, una ruta para arrancar en el proceso. Antes de dar el paso a las otras, o sea, tengo aquí de Cristina que dice que los niños que están felices en su colegio y no quieren oír hablar de salir, ¿cómo recomiendan manejar esto? O sea, ahí con los niños más grandes, acuérdense lo que les decíamos, o sea, involúcrenles en el proceso de discernimiento, que ellos también pongan ahí sus pros y sus contras, sus miedos, sus preguntas, lo que les gusta, lo que no les gusta, qué es lo que tienen dudas o miedos para irlo discerniendo, ¿no? Y siempre cuando son más grandes, ellos también tienen ahí voces que están cerrados
cerrados a esta opción, pues no va a funcionar. O sea, si es un niño de 14, 15 años y dice, yo no quiero saber nada de eso, no es posible, o sea, obligarles a ir por esta línea. Entonces tendríamos que ahí ver otras alternativas, ¿no? Estoy pensando que podríamos enviarles también, tenemos un material en el tema de voluntariado de desarrollo de competencias blandas y una de ellas es la flexibilidad al cambio. Es decir, algo que esperamos que nuestros hijos puedan aprender es la flexibilidad al cambio. Porque a todos nos toca cambiar y hoy más que nunca vemos que esos cambios pueden ser cambios muy fuertes. Y ya nos decía, creo que Stephen Hawking decía, la mayor muestra de inteligencia es poder adaptarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, claro, hay que respetar su visión, pero todos tenemos que ser capaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Eso no significa que va a ser fácil, eso no significa que va a ser color de rosa y que va a ser sencillo. Pero si algo quisiéramos que nuestros chicos puedan hacer a los 18 años es adaptarse a las circunstancias y tener la resiliencia necesaria para seguir prosperando a pesar de los cambios que nos toque hacer. Y conocer, o sea, cuáles son sus razones, o sea, qué es lo que quiere, o sea, si es perder a los amigos, no los va a perder, o sea, saber cuáles son las razones. Había una mamá, Germania, que nos decía, o sea, en la vida militar, o sea, nos toca cambiar casi cada año de escuela y eso es también a la final una habilidad que luego llegan a tener los niños y que pueden hacer amigos sin perder los anteriores, porque eso es lo que más dudas tienen los chicos. Les voy a mandar este material, no es específicamente para homeschooling, es para otro tema, pero puede servirles porque hay algunas herramientas, esto que dice Fabi, objetivizar los miedos, es una de esas herramientas. No se sabe por qué no me quiero cambiar. Y el rato que uno hace el ejercicio de objetivizar, de ver claramente qué es, entonces puede dividir cuáles son psicológicos y en realidad no son reales. Por ejemplo, esto de voy a perder a mis amigos. No, no los vas a perder. Puedes seguir teniendo tus amigos. No le vas a ver en el recreo, pero puede ser que le veas mucho más en otras dimensiones. Y cuáles sí son razones justificadas y cómo se pueden mitigar esas. Entonces, es una de las herramientas que nos puede servir. Ya les mando el material ese. Ok, no sé si la Vero quería decir algo de la pregunta anterior. Bueno, yo lo que también les quería recomendar es que no se estresen mucho por cómo empezamos, sino que les den también a los chicos el espacio para que ellos den ideas de cómo empezar, de qué les gustaría, si ya no tienen las obligaciones del colegio, ni los retos, ni los horarios, ¿qué les gustaría hacer? Y ahí podemos tener un montón de pistas de, bueno, qué es lo que a nuestros hijos les apasiona, en qué ellos quieren invertir su tiempo, porque eso nos va a dar la pauta también de por dónde podemos empezar, ver cuáles son sus pasiones. Y ahora que van a tener tiempo, un poco más de tiempo libre, chicos, ¿qué quieren hacer? Eso creo yo que es algo que podrían aprovechar. Gracias. Y bueno, esta es rapidito, o sea, esto de la charla de pantallas, eso es en la siguiente etapa. La charla de pantallas es una de las cosas que ya está en la implementación, es uno de los, durante el proceso que nosotros les damos como recursos a los papás. Entonces, al inicio, bueno, durante el primer periodo o sea, durante toda la etapa de implementación, los papás van a tener acceso a talleres y recursos en temas de crianza, y este es uno de ellos. Entonces, eso. Sí, y dice lo del video de la charla anterior. Ya le pasó la pero además está cargada en la... está en el está Classroom cargada también. en el Classroom también para que puedan revisar. Ok. A la familia Vega Vivas. Hola, buenas noches con todos. Hola. Hola. Yo quería comentarles o preguntarles algo porque estoy un poco como que no muy clara en el asunto de la escuela sombrilla. O ¿cómo era? De anclajes, ¿no? Ajá. O sea, yo sé que parece que va a haber algunos cambios con respecto a eso porque hay varios padres de familia que están decidiéndose por el homeschooling. Y como tú dijiste al principio, hay escuelas que están ofertando el homeschooling o sea, de una manera en la que, como hemos estado haciendo en este tiempo, ¿no? O sea,
con las clases por Zoom y con plataformas y eso. Entonces yo sé, y eso sí tengo claro que eso no es homeschooling. Entonces, lo que yo quería preguntarte es que tal vez el Ministerio de Educación aquí nos obligue a tener una escuela de anclaje de aquí para nosotros tener, digamos, un pase de año. O sea, ¿crees que el ministerio nos obligue a eso? Porque también, como dijiste que la escuela que están ustedes conversando para esta información, los costos, no sé, se disparen o no sé, o sea, eso no entiendo muy bien. O a su vez, lo que decíamos, o lo que mi pregunta es, ¿nos obligarán a coger una escuela de anclaje o podemos quedarnos con la escuela que tienen ustedes, el aval de la escuela de los Estados Unidos? Sí, claro. Como ustedes saben, el programa de homeschooling libre y el programa de homeschooling dirigido se basa para el pase de año en una escuela sombrilla en Estados Unidos. El marco legal que se utiliza para esto es la normativa de homologación de estudios en el exterior. Eso está en la LOEI, en la Ley Orgánica de Educación Integral. Si no me equivoco, es el artículo 166, Wow. creo. Ahí Sí. está el tema de la homologación. Pero esto Entonces, no va a esa cambiar, figura. esto no va a cambiar. Es algo así como que tú te vas a vivir un año en Estados Unidos y que el ministerio te obligue a tener una escuela en el Ecuador, aunque tú estás viviendo en Estados Unidos. Es otra figura legal. Esto simplemente lo que marca es que si tú haces un estudio en el exterior, ya sea presencial o virtualmente con esta modalidad, luego se pueda homologar en el Ecuador estos estudios. Entonces, esto primero es una normativa ya antigua, se basa también en convenios que tiene Ecuador con diferentes países, en este caso hay un convenio específico con Estados Unidos, pero hay también, hay el Andrés Bello, hay otro para el Mercosur, es decir, hay convenios con varios países, entonces en este caso no hay problema porque esa normativa no va a cambiar. Yo lo que sí me imagino es que el ministerio de alguna manera va a limitar o a tratar de evitar que haya escuelas fantasmas que vendan el título. Y nosotros como voluntarios somos los primeros interesados en que eso sí se dé. Nuestro proceso va a ser un proceso serio, les vamos a acompañar, ustedes van a tener que presentar las evidencias de un portafolio y ese portafolio es el que se certifica y se envía a Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos interesa más bien que se pongan todos los requerimientos para que no haya estas escuelas fantasmas que solamente venden el pase de año y que los padres no realizan un proceso de calidad educativo con los chicos. Entonces, nosotros estamos tranquilos de que no habrá ningún problema, no nos cambiará en nada el plan que tenemos y la propuesta que les hemos presentado, los ajustes que tengamos de parte del ministerio. Más bien creemos que es algo que podría beneficiarnos para dar mayor rigor y mayor solidez a la propuesta. De ahí en el plano fiscal, ahí sí te piden una escuela de anclaje de Ecuador, pero esa es otra figura legal, ¿no? Y la otra figura es examen de ubicación. Entonces ahí no necesitas estar ni siquiera en una escuela, pero ahí te genera como mayor inseguridad como papá, ¿no? Pero esa es la otra opción. Entonces eso, y en cuanto a cuánto cuesta la homologación, el trámite de homologación, entiendo, es gratuito. Sí, el ministerio no cobra por ese trámite. Y en la página del ministerio dice que dura 3 días. Pero no dura 3 días. Pero bueno. Sí, lo que cuesta es la apostille. La apostille que se requiere para que sea un documento con más peso legal, ¿no? O sea, por eso es el apostille. Y el apostille, nos dicen en la Home Life Academy, cuesta $50 la primera página y $15 las siguientes páginas. Entiendo que es porque si es que tú estás tratando de apostillar 3 años, entonces me imagino son 3 páginas, o va más o menos así. Y lo que además de el costo de la apostilla, es el costo del envío por correo, que se sugiere que sea correo certificado. Y eso será un costo adicional. Y eso se hace solamente una vez cuando yo quiera regresar al sistema regular o ya he terminado mi periodo escolar y quiero como homologar mi título. Eso en cuanto a costos. ¿Ok?
tengo aquí a Iván Quintana, que también estaba levantando la mano. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Realmente nosotros nos estamos uniendo desde esta charla a este tema del homeschooling. Estamos igual con mi esposa, como, o sea, vemos algo súper positivo esto y me gusta bastante la idea. Yo tengo dos hijos de uno de 6 años, una de 6 años y un hijo de 11 años. Entonces mi pregunta es, ¿cómo uno como padre maneja esa parte de la diferencia de edades? Porque es un poco grande en el tema de poder tú educar con este método. Entonces esa era mi pregunta, que me aclaren un poquito eso y... Y después otra. Ajá. ¿Ok? Bueno, a Sí. ver, hemos visto, o sea, cuando ustedes ya vayan haciendo los ejercicios que están en el inicio, también van a ir teniendo más recursos o más información o una idea más clara de cómo funciona esto del homeschooling, ¿no es cierto? Y recordemos que es otra lógica, entonces no es la lógica de edades y de grados y de contenidos de que a esta edad esto y a esta edad lo otro. La lógica, la dinámica es diferente y siempre es planteada desde un ambiente en familia. Entonces, si yo tengo 5 hijos, como si tengo uno, como si tengo niños y niñas, como si tengo uno de 5 y otro de 12, el enfoque siempre va a ser familiar. Nuevamente, en la etapa que viene, en la de adaptación, nosotros les vamos a presentar nuestra propuesta de plan de estudios y los recursos y herramientas que vamos a utilizar, y a partir de nuestra experiencia también, ustedes van a ir viendo cómo todas estas herramientas las podemos trabajar con con todos nuestros hijos al mismo tiempo. Que habrán espacios particulares donde yo tal vez tenga que estar acompañando más al de la edad más pequeña, y los niños más grandes, en cambio, ya van como más autónomos. Habrá momentos donde yo pueda dividir mi momento especial con un hijo y otro con mi otro hijo. O sea, hay muchas formas dentro de esta dinámica, pero que es posible. O sea, nosotros tenemos 3 hijos, la Vero y el Gabriel tienen 2 hijos. Hay familias con 8 hijos de diferentes edades. 8. Y sí, oye, lo hacen. Entonces, es un miedo normal, pero es superable. Sí, o sea. lo que yo quisiera un poco tratar de plantearles, esto lo vamos a ver detenidamente en la etapa de adaptación, pero para que ustedes tengan una idea, en la educación virtual, por ejemplo, a cada uno de sus hijos les mandarían del libro de matemáticas de la página 6 a la 20 para esta semana, y a su otro hijo del otro libro de la página 36. Entonces, ahí más bien tenemos que dividirnos y ver cómo hacer cada uno. En el homeschooling es otra la dinámica, son unidades de aprendizaje y proyectos, sobre todo. Por O sea, decirles nuestro algo. estilo, o sea, lo que proponemos, porque otras Pero lo que familias vamos lo a hacen. plantear Sí, también sí. son unidades temáticas. Entonces, solamente para que tengan una idea. Hacemos un proyecto de edición de video. Nosotros tenemos 3 varones, ¿no? Tienen 8, Bueno, 12, 7 tiene. ya va a cumplir 8. 8, 12 y 14. Entonces, vemos un tema común y con ellos vemos la historia de la edición del video y las partes. Entonces, el más chiquito con la cámara termina tomando unas fotos y editando en algo muy sencillo. El segundo ya edita en Premiere Rush, o sea, como la versión más pequeña, y hace ya un ejercicio de stop motion. Y el más grande edita en Premiere Pro, luego de haber cogido un curso de edición profesional de video. Entonces, tenemos como ciertos esquemas comunes, ciertos pasos en que vemos cosas general con todos, y luego cada uno se centra en aterrizar su proyecto específico en función de su etapa evolutiva, de su edad y de sus conocimientos específicos. Es un ejemplo nada más, pero para que ustedes tengan una idea de cómo combinar. Lo que sí no es de esta dinámica de tú te sientas a hacer este libro, tú el otro y tú el otro, sino algo mucho más integrado, mucho más orgánico, más natural. Y ahí no sé si la Vero quiere complementar algo en este tema. Bueno, ya dijeron casi todo, ¿no? Esta dinámica de organizarse con los chicos, para mí es un poco más fácil quizás porque mis hijos tienen edades bastante cercanas, aunque justamente entre los 10 y los 12 creo que hay esta grada en la que ya el uno es casi adolescente y el otro todavía está más chiquito. Sin embargo, sí logramos hacer algunas actividades juntos, pero también cada uno tiene sus intereses. Y ya en estas edades es
bastante más sencillo porque ellos mismos ya escogen lo que quieren hacer e incluso ellos mismos se plantean proyectos propios, que a veces a uno ni siquiera se le hubieran ocurrido, ¿no? Pero ellos ya tienen sus propios proyectos, sus propias ideas de lo que quieren hacer. Eso nada más. ¿Ok? Y también cuando son con edades más separadas, resulta que los más grandes les empiezan a enseñar a los más chiquitos, sin que nosotros tengamos que intervenir. O sea, porque si le dijera ayúdale a tu hermano, dijeran, no, ¿y por qué? Pero luego se da natural y luego vemos que el más grande le está enseñando cosas a los más chiquitos y eso también es lindo, ¿no? Y es parte de. Dentro de este mismo tema nos preguntan si es que esos proyectos y unidades nos lo van sugiriendo, cada familia les va creando. Dentro de nuestro programa dirigido, nosotros les vamos a entregar siempre como sugerencias varias unidades temáticas, una guía de aprendizajes o de temas, proyectos, etcétera. Pero también les vamos a enseñar como con una guía igual para que ustedes puedan también crear sus propios proyectos y unidades temáticas, porque tal vez las que les ofrecemos nosotros no son del interés de su niño en ese momento, entonces que ustedes también puedan crear las propias. Entonces son como que las dos cosas. En el homeschooling dirigido se les envía estas guías y estos proyectos. En el homeschooling libre, no. Cada familia elabora su propuesta pedagógica y utiliza los recursos que considera más apropiados. Ok, y tenemos finalmente también a Joe, que también está volviendo a preguntar alguna cosa. Gracias. Bueno, solamente queríamos comentar, levanté la mano el momento que se hablaba del tema de homologación. Solamente por si les sirve, digamos, a los demás. Nosotros estuvimos un tiempo viviendo en España y nos tocó hacer la homologación. Entonces, realmente el trámite fue muy simple, no tiene ningún costo. Nosotros desde allá enviamos los papeles, pensamos lo que iba a tomar mucho tiempo a mi papá que nos haga la gestión, lo enviamos en julio. Nosotros veníamos en agosto y para agosto ya estaba el trámite realizado. Entonces es un trámite realmente muy simple que se lo puede hacer uno personalmente o le puede pedir a alguien que le ayude si por su trabajo se complica. Y luego con esos documentos ya autorizados, se lo hacen en cada distrito, ¿no? En el caso de Quito, con esos documentos ya que una vez tienen los sellos del distrito de la Dirección de Educación, pues ya la escuela a donde se va a dar las pruebas, la ubicación, lo que sea, los acoge tal como están. Ese es el trámite de homologación. Entonces, solamente van las libretas de calificaciones que haya dado la escuela. En este caso, nosotros traíamos la escuela de España. En este caso, entiendo que la escuela con la que se trabaja, con la que trabaja en Voluntad, también entrega esos documentos. Y luego ya con las firmas lo asumiría la escuela sobre la que se haría la homologación, ¿no? Entonces, si es que ya va directamente, digamos, para finalizar una etapa de estudios, digamos, si se termina la escuela para el colegio, si se sigue en homeschooling, yo pienso que eso ya llevaría para la universidad, ya porque estamos hablando, digamos, de un proceso completo. Pero si alguien busca otra vez escolarizarse, digamos, a 16 años, no lo sé, iría, digamos, a una escuela en donde ya tomarían esos papeles, pero si es todo el proceso, sería para ir a la universidad. Entonces, el trámite es muy simple realmente. Eso nomás, gracias. Ok, gracias Joe, también para darles tranquilidad a los papás con alguien que ya ha hecho esos trámites. Cuando yo era chica también, o sea, tocaba hacer eso cuando estaba en otro país y venía, y no era tampoco muy complejo ese trámite, más que a veces puede ser medio largo, como dice Julio César, depende a veces de con qué pie se levantó la persona que está en la ventanilla, ahí puede ser que dure un poco más o un poco menos, ¿ok? Entonces, gracias. Tengo una pregunta que está privada, pero que puede servir. Hay familias que tienen niños menores de 5 años y que hicieron esta etapa o están en esta etapa porque lo están planteando como parte de su proyecto de vida familiar y es bueno, es pertinente, pero que si se les recomienda seguir la siguiente etapa. Tal vez no sea el momento para hacer la siguiente etapa porque va a haber ya más cuestiones más puntuales ya del proceso del homeschooling en sí mismo. Pero como Gaby pregunta, sea para estas familias que tienen niños menores, como ustedes saben, no es obligatoria la educación inicial, sino solamente la educación general básica y eso es a partir de los 5 años.
Entonces, estas familias pueden seguir vinculadas con Voluntar. Nosotros dentro del programa de Voluntar Familia estamos viendo, o estaba antes, está un poco ahí parado el programa de Juntos Criando con las charlas o talleres para padres en el tema de crianza y viendo cómo también apoyar a los papás, no solo de, o sea, eso es para todas las edades, ¿no? Pero les serviría a los papás de niños menores de 5 años. Entonces, eso para lo que nos pregunta ahí Gaby. En la modalidad libre, ¿cómo es el acompañamiento? A ver, como decía Julio César, en el plan dirigido les entregamos estas piezas, estos recursos, estas cuestiones como paquetes mensuales con proyectos, con unidades temáticas y como con una guía. En el plan libre no, porque son los mismos papás que tal vez no les gusta nuestra propuesta y quieren hacerlo de una forma más estructurada o tal vez menos estructurada. Entonces deciden hacerlo por su cuenta. En el plan dirigido nosotros además acompañamos el proceso de la familia y de los niños a partir de 8º año cada mes y medio. O sea, es como que tenemos 5 reuniones en el año personales para ver el avance, el acompañamiento integral a la familia, etcétera. En cambio, en el plan libre tampoco tienen ese acompañamiento 5 veces, simplemente tienen el acompañamiento general, o sea que son como 2 o 3 reuniones generales con todos los padres de seguimiento, pero no tienen el particular. Y bueno, en el plan libre lo que sí tienen acceso son a la plataforma que tendremos de apoyo, de soporte de apoyo, y eso, ¿no? Entonces esa es como la diferencia entre el plan libre y el plan dirigido, que no se tiene este seguimiento continuo, que algunas familias dicen, es que yo no quiero estar reuniéndome con la Fabiola o con la Vero cada mes, o sea, yo quiero hacerlo por mi cuenta, entonces bueno, pues ahí van al plan libre. Sí. ¿Cómo hago para compartir este archivo? ¿Tengo que cerrar esto? Y no, pues simplemente pones compartir pantalla igual. Ustedes, bueno, vamos a tener un espacio para que podamos revisar. Espero que puedan ver ahí, estamos proyectando un documento que les vamos a hacer llegar en poco tiempo. Ponle en el chat porque no sé si están viendo. Sí se ve. Sí se ve, ok. Perfecto, muchas gracias. Nosotros en poco tiempo les vamos a hacer llegar, justamente para terminar esta etapa de discernimiento, el instructivo de inscripción ya para la matriculación en homeschooling. Y ahí va a estar absolutamente detallado cuáles son las modalidades libre, dirigido y ojalá también ya la oficial, si es que tenemos ya la aprobación de la normativa, con el detalle de qué incluye cada uno. Entonces, ustedes podrán ver que hay ciertas cosas que están incluidos en el dirigido y que no están incluidos en el libre. Aquí va a estar todo el detalle de qué está incluido en cada uno de los programas y en las diferentes etapas, tanto en la etapa previa como en la etapa posterior. Como les digo, no estaba previsto para esta reunión, pero sí vamos a tener un espacio específico para poder revisar en detalle qué implica el programa libre y qué implica el programa dirigido. Ok. Ya. En cuanto a la iniciación de la escritura y lectura para tener destreza dentro del proyecto de niños que van a 2º de básica, eso integramos los padres al momento de poner los temas transversales. A ver, acuérdense, no es solo que ustedes lo integran, sino que también ustedes son los responsables de llevarlo a cabo. O sea, no van a tener como una profe que les enseña a leer y escribir, eso entiendo, sino que son ustedes que acompañan ese proceso. Como ustedes vieron, Julio César decía que para él fue ese tema uno de los que más estrés les causó, y si le preguntan a cualquier papá o mamá homeschooler, también es uno de los temas que más ansiedad causa. Menos a la Fabi. No, causa en el proceso de nuestros hijos. Y eso es parte también incluso de este proceso que debemos decir de desescolarización. Pero nosotros acompañamos el proceso, damos herramientas y guías para que ustedes puedan tener, sí, o sea, los recursos necesarios para acompañar el proceso de lectoescritura. Y no sé si en este caso, porque la Vero también además sabe más de este punto, si es que la Vero nos quiere contar algo de este proceso.
Sí, yo les quería comentar algo y me encanta que Julio César haya dicho que le estresaba esto de que los hijos, de que el segundo, ¿no? Era el que se demoraba un poquito en la lectoescritura. Yo les conté al principio que a pesar de que yo soy profesora de lengua, esa era una de mis frustraciones porque los métodos que yo pensé aplicar y todos los que conozco y con mi experiencia pedagógica quise aplicar y no me funcionaban. Y tuve dificultad para enseñarles a leer y escribir. Em, pero veo que era mucho un asunto de que yo quería imponer lo que yo pensaba. Y quería hacerles una observación aquí. Y es que en muchos colegios nos venden la idea de que mientras más pronto los niños aprendan a leer y escribir, pues es como que están ya más cerca de graduarse de la universidad, ¿cierto? O sea, este colegio les enseña a escribir a los 4 años. Ah, no, pues el mío es mejor porque les enseña a los 3. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que para aprender a leer y escribir, el niño tiene que cumplir ciertos procesos anteriores que son parte de la preescritura y que es súper importante no saltarse. Entonces, de eso también sí les vamos a ofrecer algún material para preescritura, porque uno pensaría que un niño de 3, 4 años, si es que ya aprende a leer, pues está avanzadísimo, y no es así. Por ejemplo, el hecho de subirse a un árbol, el hecho de poder correr, el hecho de poder saltar en un pie, son actividades de preescritura, aunque uno no lo crea. Porque antes de leer y escribir, el niño tiene que desarrollar muy bien su motricidad gruesa y su motricidad fina. Entonces, a veces uno dice, ay, pero está perdiendo el tiempo, ¿no? Porque está, no sé, recogiendo piedritas y metiendo piedritas en una botella. Eso es una actividad de preescritura. Y a veces hay niños que necesitan más tiempo con ese tipo de actividades y qué sé yo, están hasta los 8 años, por ejemplo, haciendo este tipo de cosas y uno se estresa, ¿no? Y dice, pero ya es que en séptimo, en 7 años, segundo de básica, ya tenía que leer y escribir. Hay que relajarse un poco con eso y estar seguros de que si nosotros le damos un entorno se llama esto un entorno literario, el niño va a aprender a leer y a escribir. Entonces, hay un montón de actividades alrededor de la lectura y de la escritura que podemos hacer antes de abordar la lectura y la escritura precisamente. Sí, entonces, dentro de las fichas vamos a mandar ahí. Esta semana váyase a trepar árboles primero. A recoger piedritas. A recoger piedritas. Sí, yo quería, completando las anécdotas de los chascos que me han pasado, comentarles que yo a la final, después de un montón de mini fracasos, diría yo, he logrado entender que a los niños no les interesa leer y escribir. Lo que les interesa es leer tal libro. No sé si logro hacerme entender la diferencia. Cuando mi hijo quiso poder leer El perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla, ese rato dijo, a ver, ¿y cómo leo esto? Y el rato que había esa motivación, entonces todo fluyó. Pero si yo le siento sin el perro salchicha, gordo bachicha, con un Nacho Lee o lo que quiera que sea, o cualquier método, y comienzo P, A, PA, M, A, MA, al niño no le interesa. Y el proceso es mucho más difícil. Entonces, en el homeschooling esto me parece algo muy decidor. O sea, al niño no le interesa saber leer y escribir, le interesa saber saber leer el Tom Sawyer, le interesa saber leer el perro salchicha, le interesa saber leer la enciclopedia de animales. Y es desde ahí, desde esa motivación, desde ese interés, desde esa pasión, que se desarrolla y fluye todo 1000 veces más rápido que el resto. Pero de ahí cualquier metodología externa, forzada, cuesta mucho más y sobre todo que resulta poco natural. Y en el homeschooling se aprovecha más bien lo orgánico, lo natural, lo que se da por sí mismo. Lo que no significa que no es que no les vamos a dar materiales y recursos y acompañamiento, ideas para acompañar también ese proceso, pero sin que se estresen mucho, ¿ok? Ok, entonces ya no tengo aquí más preguntas y tampoco nada por acá. Teníamos un par de preguntas.
que nos animaron a enviarles un documento. Les acabamos de enviar un documento que estábamos preparando para fortalecer un poco los temas de la sesión anterior. Entonces les acabamos de enviar al grupo al chat de WhatsApp. También lo vamos a cargar en la plataforma para que ustedes puedan revisar. Es también un poco esto de complementar el tema de cuáles son los requisitos y las condiciones apropiadas para poder hacer homeschooling en casa, ¿no? Varias de las preguntas que nos han planteado aquí también podrán de alguna manera responderse con ese documento. Y se estaba quedando esta pregunta, ¿verdad? Que ya estaba antes. Gracias, Esteban. Para quienes tienen hijos que han estado escolarizados, ¿cómo podemos sostenerles en la parte emocional? Pues ahora les agrada la idea, pero el cambio quizá les traiga cierta inestabilidad en algún momento. A ver. Y aquí es lo mismo que decía Julio César en la respuesta a la mamá que decía el niño que no quiere cambiarse de colegio. Esas mismas herramientas de resiliencia, de flexibilidad, de aceptar el cambio, de mover, de incomodarse un poco, o sea, son todas partes de la vida. Entonces, si yo como mamá quiero que mi hijo no sufra, no le duela, no se incomode, tal vez no le estoy ayudando ni dándole la oportunidad de desarrollar todas estas destrezas y habilidades que necesita para la vida, porque en la vida hay que incomodarse. La vida a veces tiene sufrimientos, tiene pérdidas, tiene dolor, tiene enfermedad, tiene muerte. Estamos viviendo esta situación de pandemia que justo nos hace caer en cuenta de eso. Entonces, sí, puede ser que para unos niños el proceso sea más fácil que para otros. En circunstancias normales, este proceso también puede ser dificultoso. En estas circunstancias más inciertas todavía puede ser incluso más, porque ya después de todos estos meses de encierro, los niños están cargados emocionalmente, tienen un montón de cosas en lo socioemocional. Con la Vero conversábamos que necesitan esta mayor contención, este mayor acompañamiento y soporte, y entonces nosotros estamos también conscientes de eso, y en nuestro proyecto, en nuestro programa, vamos a tomar en cuenta que en los primeros meses tal vez los niños necesiten un acompañamiento más profundo en herramientas de socioemocionales, sí, o sea, este tema de herramientas de autoconocimiento, de autorregulación, y más que académicas, ¿no? Entonces tenemos en cuenta también ese proceso. Sí, es que, o sea, el rol de los padres es dar contención emocional, dar este amor y ayudar a desarrollar esa resiliencia en los niños. No es en disciplina positiva, la Fabi siempre nos repite que los padres no estamos para hacerles sufrir a los niños, pero tampoco estamos para evitarles el sufrimiento, sino que estamos para ayudarles a manejar ese sufrimiento y que termine siendo algo constructivo. Los chicos ahora están viviendo una situación muy dura, todos, los que se van a pasar a homeschooling, los que se van a pasar a virtual, los que tal vez se pasen a semipresencial y que si es que hay otros picos y otra vez tengamos que estar en confinamiento, o sea, los pobres chicos están pasando una situación muy dura y probablemente todo el próximo año sea muy duro para todos. No es por el homeschooling. Tal vez el homeschooling tenga algunos retos específicos, pero probablemente sean menos que una modalidad virtual donde solo van a tener al profesor a lo lejos que intente desarrollar su proceso educativo. Entonces, tengamos esto en cuenta en medio del marco general. No estamos para hacerles sufrir, no podemos evitar ese sufrimiento, pero sí podemos apoyarles a tratarlos saludablemente para que sea una experiencia de crecimiento en su vida. Y yo creo que con esto terminamos. Nos pasamos un poco. Nos pasamos, perdonen. Pero bueno. Valía la pena responder todas las preguntas. Ok, entonces eso nomás sería... Sí, repetirles tal vez las tareas, los módulos que tenemos que ver. Sí, no, para o sea, bueno, yo sé semana. que cada uno está ahí a su ritmo, pero para ahora, si es que empezamos desde el inicio, estaríamos terminando hasta la lección 5, y estas semanas son ya 6, 7 y 8, que son como más cortas, y recordarles que en estas semanas tenemos estas reuniones ya más personales, las familias que así lo requieran, y con María José, entonces ahí van registrando o agendando su cita para acompañarles. Sí, recordarles que el martes de 7:30 a 8:30 va a haber entonces un encuentro de chicos. Por favor, ustedes estén también detrás de los chicos, no les vayan a dejar solos, pero
que sepan que es sobre todo un encuentro, un conversatorio de chicos, para que los nuestros puedan comentarles un poquito, responder dudas y recibir cualquier pregunta o comentario que sus chicos también tengan respecto al homeschooling, ¿no? Y anímense a hacer su casita del Proyecto proyecto de vida familiar. familiar. Ok, muy bien. Ok, entonces nos vemos y muchas gracias nuevamente. Chau, chau. Entonces yo aquí. Gracias, chao. Ok, stop.